¿Te gustaría invertir en bienes raíces con poco dinero? En este video te voy a compartir una lista de los mejores rates para invertir ahora. Número 10. Innovati Industrial Properties. Es una corporación autoasesorada de Maryland centrada en la adquisición, propiedad y gestión de propiedades especializadas arrendadas a operadores experimentados con licencia estatal para instalaciones de cannabis regulada. Y tiene actualmente un valor de $98.21 por cada unidad, nos paga $7.22 en dividendos por cada unidad que tenemos y equivale a un excelentísimo 7.35%. Para los próximos 12 meses los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 80, promedio 117 y máximo 179. En cuanto al beneficio para este año 2024 espera que genere 8.43 por acción y para el año 2025 8.44. Respecto a las ventas para este año 2024 espera que genere 323.57 millones de dólares y para el año 2025 329.57 millones de dólares. Y este rey nos paga los dividendos de manera trimestral. Cuenta con 140.25 millones de dólares y una deuda total de 302.36 millones de dólares. Número 9. Essential Property Realty Trust es una empresa de bienes raíces que adquiere, posee y administra propiedades de un solo inquilino en los Estados Unidos. La empresa arrienda sus propiedades a empresas del mercado medio como restaurantes, lavados de autos, servicios automotrices, servicios médicos dentales, tiendas de conveniencia, alquiler de equipos, entretenimiento, educación infantil temprana, comestibles, salud y fitness a largo plazo. Actualmente tiene un valor de $24.37 cada acción y nos paga en dividendos $1.14 por cada acción que tenemos, que equivale a un 4.68%. Cuenta con 39.81 millones de dólares y una deuda total de 1.7 billones de dólares. Para los próximos 12 meses se estima que tenga un valor mínimo de 25, promedio 27 y máximo $31 por acción. Respecto a los beneficios por acción para este año 2024 espera que genere 1.86 y para el año 2028 2.22. Respecto a las ventas para este año 2024 espera que esté generando 429.56 millones y para el año 2028 763.8 millones de dólares en ventas. El dividendo lo paga también de manera trimestral. Número 8. Holtz Hotel Resort es el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande del mundo y uno de los mayores propietarios de hoteles de lujo de alto nivel. Actualmente la compañía posee 72 propiedades en los Estados Unidos y 5 propiedades a nivel internacional por un total aproximadamente de 42,000 habitaciones. La compañía también posee participaciones no controladas en 7 empresas conjuntas nacionales y una internacional. La compañía se asocia con marcas premium como Marriott, Ritz-Carlton, Westin, Sheraton, Sunrise, The Luxury Collection, Hilton, etc. Cuando estoy grabando este video tiene un valor de $20.95 por cada acción. Nos paga en dividendos $0.8 por cada acción que tenemos, que equivale a un 3.82% y cuenta con lo que es 1.14 billones de dólares en efectivo y una deuda total de 4.77 billones de dólares. Para los próximos 12 meses se estima que tenga un valor mínimo de 17, promedio 22 y máximo $25 por acción. En cuanto a los beneficios para este año 2024 estima que genere 1.97 y para el año 2032 $3.61 de beneficio por acción. El dividendo lo paga también de manera trimestral. Número 7. Phillips Edison & Company es uno de los propietarios y operadores de centros comerciales omnicanal basados en comestibles más grandes del país. Su presencia nacional en centros comerciales más ocupados. Los centros cuentan con una combinación de minoristas nacionales y regionales. Las principales cadenas de supermercados comerciales incluyen Kroger, Publix y Albertsons
Robertsons, entre otras. En la actualidad tiene un valor de $35.51 por unidad y nos paga en dividendos 1.17 por cada acción que tenemos, que equivale a un 3.29%. Cuenta actualmente con 4.87 billones de efectivo y tiene una deuda total de 1.97 billones de dólares. Para los próximos 12 meses se estima que tenga un valor mínimo de 34, promedio 38 y máximo $42 cada unidad. En cuanto a los beneficios por acción para este año 2024, espera que genere 2.42, para el año 2026 2.62. Respecto a las ventas para este año 2024, espera que genere 646.74 millones de dólares. Para el año 2026 se espera que genere 746.61 millones de dólares. Y el dividendo nos dice que lo paga cada 2 años. Número 6. Stack Industrial. Es un REIT enfocado en la adquisición, propiedad y operación de propiedades industriales en todo Estados Unidos. Actualmente tiene un valor de $37.52 por cada unidad y nos paga en dividendos $1.48 por cada acción que tenemos, que equivale a un 3.94%. Cuenta con un total de efectivo de $71.16 millones de dólares y una deuda total de $2.66 billones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 34, promedio 39 y máximo de $45 cada unidad. En cuanto al beneficio por acción para este año 2024, espera que genere 2.39, para el 2026 2.68. Respecto a las ventas para este año 2024, espera que genere 755.73 millones y para el 2026 903 millones de dólares. El dividendo lo paga de manera mensual. Número 5. Extra Space Storage. Es un REIT autoadministrado y autogestionado. Al 30 de septiembre del 2023, la compañía poseía y administraba 3.651 propiedades de autoalmacenamiento. Cuenta con un valor de $143.36 y nos paga en dividendos $6.48 por cada acción que tenemos, que equivale a un 4.52%, y cuenta con un total de efectivo de $99.06 millones de dólares, una deuda total de $11.25 billones de dólares. Para los próximos 12 meses estima que tenga un valor mínimo de 131, promedio 158 y máximo $180 cada acción. Para este año 2024 espera que genere un beneficio por acción de 8.2 y para el 2032 $11.84 de beneficio por acción. Respecto a las ventas para este año 2024 espera que genere 2.82 billones y para el año 2028 3.39 billones de dólares. Y el dividendo lo pagan de manera trimestral. Número 4. CupSmart. Es un fideicomiso de inversión inmobiliaria autoadministrado y autogestionado. Las propiedades de la compañía de autoalmacenamiento están diseñadas para ofrecer espacio de almacenamiento asequible y fácil acceso. Y la mayoría de los lugares cuentan con clima controlado para clientes comerciales y residenciales. Actualmente tiene un valor de 43.6 cada acción y nos paga $2.04 por cada acción que tenemos, que equivale a un 4.68%, y tiene un total de efectivo de 6.53 millones de dólares, una deuda total de 3.04 billones de dólares. Para los próximos 12 meses se estima que tenga un valor mínimo de 40, promedio 46 y máximo $53 cada acción. Respecto a los beneficios por acción para este año 2024 espera que genere 2.66 y para el año 2028 $3.22 por acción. En cuanto a lo que son las ventas para este año 2024 espera que genere 1.05 billones y para el año 2028 1.39 billones de dólares. El dividendo lo paga de manera trimestral. Número 3. Public Storage. Este REIT principalmente adquiere, desarrolla, posee y opera instalaciones de autoalmacenamiento. En el año 2023 tenía participaciones en 3.028 instalaciones ubicadas en 40 estados
con aproximadamente 217 millones de pies cuadrados netos y rentables en Estados Unidos, pero también tenía una participación de capital común del 35% en Sugar Self Storage Limited, que poseía 267 instalaciones de autoalmacenamiento ubicadas en 7 países de Europa Occidental, con aproximadamente 15 millones de pies cuadrados rentables netos operados bajo la marca Shurgard. Actualmente tiene un valor de $283.24 por cada unidad y nos paga en dividendos $12 por cada acción que tenemos, que equivale a un 4.24%. Cuenta con 370 millones de efectivo y una deuda total de 9.1 billones de dólares. Para los próximos 12 meses se estima que tenga un valor mínimo de 250, promedio 308 y máximo $348 cada acción. En cuanto a sus beneficios para este año 2024, espera que genere 16.95, para el año 2032 espera que genere $23.59 por acción. El pago del dividendo lo realiza de manera trimestral. Número 2. Kinco Realty. Es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Es el propietario y operador de centros comerciales anclados al aire libre, en tiendas comerciales y una creciente cartera de activos de uso mixto. La cartera de la compañía se concentra principalmente en los suburbios del primer anillo de los principales centros metropolitanos, incluidos aquellos mercados costeros con altas barreras de entrada y ciudades de rápida expansión, con una combinación de inquilinos centrados en bienes raíces esenciales y de necesidad, y servicios que incluyen múltiples viajes de compra por semana. Actualmente tiene un valor de 19.73 y nos paga en dividendos $0.96 por cada acción que tenemos, que equivale a un 4.87%. Cuenta con 783.76 millones en efectivo y una deuda total de 7.73 billones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 19, promedio 23 y máximo $26 cada acción. Con respecto a los beneficios por acción, para este año 2024 espera que genere 1.59 por cada unidad y para el año 2032 2.10 por acción de beneficio. Respecto a las ventas, para este año 2024 espera que genere 1.82 billones de dólares y para el año 2032 2.14 billones de dólares. El pago del dividendo también lo paga de manera trimestral. Número 1. GLP y se dedica al negocio de adquirir, financiar y poseer bienes inmuebles para ser arrendados a operadores de juegos en acuerdos de arrendamiento triple neto, según los cuales el inquilino es responsable del mantenimiento de todas las instalaciones, los seguros requeridos con relación a las propiedades arrendadas y el negocio realizado en las propiedades arrendadas, los impuestos aplicables sobre o con respecto a las propiedades arrendadas y todos los servicios públicos, además de otros servicios necesarios. Actualmente tiene un valor de $45.4 por cada unidad y nos paga en dividendos $2.94 por cada unidad que tenemos o acción y equivale a un excelente 6.48%. Cuenta actualmente con 683.98 millones de dólares y una deuda total de 6.88 billones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 47, promedio 53 y máximo de $61 cada acción. Para este año 2024 espera que genere $3.8 de beneficio por acción y para el 2027 4.29. Con respecto a lo que son las ventas, para este año 2024 espera que genere 1.49 billones y para el año 2027 1.8 billones de dólares. El pago de dividendos lo realiza de manera trimestral. ¿Te gustaría conocer cuáles son las mejores acciones por menos de $5 para invertir ahora? Entonces necesitas ver este extraordinario video que está por aquí, en el cual te les explico cada una de ellas de manera detallada. Haz clic en este video y si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios y yo te veo en el siguiente video.